de verdad que era lo que me faltaba por ver, que ahora en las elecciones europeas también estén hablando de pucherazo. No hay mayor muestra de debilidad y de miedo ante unos resultados que esperas que no sean tan buenos como esperabas para ti, que hablar de pucherazo antes de empezar las elecciones, y es que ya lo estamos viendo. Es que estamos viendo tweets como estos: hagamos de nuevo que pucherazo sea tendencia trending en España, por él, por Marlaska, por sus marlascones, por sus indras, por su fango, por sus amenazas, y todo tipo de vídeos de YouTube y bueno, pues en este hashtag pucherazo, que un montón de gente ha empezado a hablar a través de él, diciendo que se viene un pucherazo para estas elecciones. ¿Cómo de desesperados tienen que estar para que antes de ir a votar ya estén difundiendo el bulo de pucherazo? No es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Recordad, aquí estaba recordando antes un artículo que escribió Daniel Bernabé hace poco, que hablaba del pucherazo del que ya hablaron para las elecciones autonómicas y municipales. Mira, recordad que el jueves 25 de mayo, el viernes 26, antes de la jornada de reflexión, justo el día que estamos hoy, las portadas de periódicos se llenaron de casos de supuesta compra de votos. Ahora se nos ha olvidado todo aquello, pero estuvieron hablando de eso constantemente. Unos que fue en Melilla, otros en Mojácar, y la cosa es la atención que se les otorgó en las escaletas televisivas que provocaron la impresión de que estábamos asistiendo a algún tipo de fraude generalizado. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en las elecciones del 28 de mayo el resultado para la derecha fue buena, las elecciones municipales y autonómicas, y entonces automáticamente se olvidó. Nadie más habló de pucherazo ni de resultado amañado, porque la izquierda, cuando tiene malos resultados, lo que hace, lo sabéis perfectamente, es asumirlos con deportividad y punto. Y ya está. No habla de pucherazos, de que ha habido una mano negra, no. Acepta los malos resultados. Sin embargo, en las elecciones de julio del 23J, en las elecciones generales, también empezaron a hablar de eso, de una manera un poco más enrevesada todavía, diciendo que se ponían las elecciones en pleno verano para que los españoles no fuesen a votar. En fin, fue del todo ridículo. Pero es que resulta que ahora, con las encuestas encima de la mesa y con el ridículo pasmoso que se está haciendo, que estamos viendo durante las últimas semanas en esta campaña desastrosa para la derecha, pues resulta que ahora ya han empezado a hablar de nuevo sobre un supuesto fraude en el voto. Atención a este vídeo, que es alucinante. Son bulos además muy fácilmente desmontables porque son muy cutres, pero lo llamativo no es tanto lo que dicen, sino por qué lo están diciendo, y es porque se deben ver muy perdedores apenas a un día de las elecciones. Porque todo empieza a estar raro. Primero las encuestas de Tezano, luego que uno solicita el voto en los consulados y le llega la papeleta del 28M. O sea, ¿qué pasa con el CIS de Tezanos? El CIS de Tezanos puedes estar más o menos de acuerdo, pero no te va a condicionar a ti el voto ni va a mover. O sea, de hecho hay muchas otras encuestas que dicen que el Partido Popular está bastante más cerca del PSOE de lo que estaban hace unos cuantos meses. Y eso no lo dice el CIS, lo dicen todas las encuestas. Y luego el apagón informativo. Y dice lo de que te llegan una papeleta que no has pedido. Bueno, en fin, yo pedí el otro día el voto por correo y me llegó y estaban todas las papeletas, como a todo el mundo, o sea, no sé. Y si hay algún tipo de incidencia con eso, se denuncia a la Junta Electoral Central y bueno, pues habría trascendido, pero bueno, no sé, se pueden inventar todo lo que quieran. Que esa es otra, amigos, el apagón informativo desde las 8 hasta las 11. ¿Por qué no van a dar datos? Provisionales, por cierto, provisionales. Tanto Indra como el gobierno, ¿de dónde se han sacado de la manga todo esto? Bueno, pues ya veis que está la derecha y la extrema derecha ya en modo conspiranoico. ¡Ay, nos fumigan! nos ocultan los datos, les falta el gorrito de papel de plata. Bueno, mira, es verdad, hay un apagón informativo, lo llaman ellos. No vamos a conocer los resultados hasta el 11, hasta las 11 de la noche. Pero ¿sabéis por qué? Porque son elecciones europeas y no se pueden conocer los resultados electorales de las elecciones europeas hasta que no se hayan cerrado las urnas en todos los países. Y resulta que en Italia las urnas cierran a las 11 de la noche y por lo tanto en nuestro país, que cierran a las 8, pues no se podrán saber los resultados de manera pública hasta las 11 de la noche. Entonces ya conoceremos los resultados casi al 80% escrutado, porque llevaremos desde las 8 recontando votos. Además, empieza a decir no sé qué de Indra. Indra no recuenta votos. Es uno de los bulos más habituales. Bueno, aquí otro tuit: Marlaska supervisando el pucherazo. Jamás un gobierno debería recontar los votos. Es que el gobierno no recuenta los votos. Mira, aquí Víctor García lo explicaba muy bien y muy rápido. Parece mentira que haya que insistir, pero 1. Indra solo vuelca los datos. Los votos se cuentan a mano en los colegios. El resultado se anota en actas que la Junta Electoral vuelve a contar. No habrá resultados hasta las 23 por Italia. No es una conspiración de gobierno. Y de regalo, recordemos en este contexto algunas acusaciones de pucherazo y de fraude electoral, como las emitidas en masa por partidos y medios antes del 28M, que desaparecieron, como os contaba antes, misteriosamente en cuanto el resultado electoral fue el que deseaban. Es decir,
pucherazo solamente si no sale lo que yo quiero. Y entonces ya puedo hablar de ilegítimo, de gobierno de felones, etcétera, etcétera. Pero esto es fundamental. Dice, el gobierno jamás debería recontar votos. Es que aquí piensan que es Pedro Sánchez el que está ahí contando los votos y dice, bueno, 27 para el PSOE, 1 para el PP, 27 para el PSOE, 1 para el PP. No. Los votos los recuentan los ciudadanos, que son elegidos de manera aleatoria por sorteo para estar en las mesas electorales. Y se recuentan ahí por personas con distintas afiliaciones partidistas, evidente, ideológicas y algunas a las que les da igual absolutamente todo. Y además, más allá de eso, hay gente que se llaman apoderados de los distintos partidos políticos que están al mismo tiempo que se hace el recuento ahí presentes en el recuento. Es decir, tú te puedes hacer apoderado del partido que quieras, de Vox, del PSOE, del PP, de Alvise, de quien quieras. Te puedes hacer apoderado de Podemos, de Sumar, y estás ahí presente mientras se van recontando. Y si alguien no está de acuerdo con el recuento, pues se dice, no estoy de acuerdo con el recuento. Se deja constancia, se vuelve a recontar las veces que haga falta. No hay problema. Y se recuenta 1001 veces posible. Y además, que haya gente de todos los partidos en los distintos colegios electorales certifica, porque están ellos mirando, que no puede haber ningún tipo de incidencia, porque se van controlando entre ellos. Así que el sistema de votación en nuestro país, oye, otra cosa te podrás quejar, pero no hay nada más seguro. Precisamente por eso, decía yo antes, que cuando hay un mal resultado para la izquierda, para las fuerzas progresistas, pues oye, se asume con deportividad, como se asumió el 28M, que antes lo decíamos, que también había habido una compra de votos, no sé qué, iba a cambiar. Bueno, resulta que se vota, que la derecha tiene muy buenos resultados, ganan gran parte de municipios y comunidades autónomas, y entonces nadie dice nada, nadie dice ha habido pucherazo, ni sí, porque sabemos que tenemos un sistema de voto que funciona y que es muy eficiente y que además cuenta muy rápido y de manera muy segura. Así que toda esta gente que ahora empieza a poner hashtag pucherazo, lo único que hace es poner encima de la mesa sus miedos, sus temores más profundos. Y también pues una cutrada de un nivel bastante grande. ¿Sabéis lo que hizo Pedro Sánchez al día siguiente de las elecciones que le salieron mal? No hablar de pucherazo, sino convocar a elecciones generales y decir, bueno, han salido mal las autonómicas, pues vamos a hacer el plebiscito que tanto deseéis. Y se convocaron las elecciones generales del 23J, que por cierto no le salieron bien a la derecha, pero también empezaron a decir lo del verano, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, titular de Ayuso. Ayuso en el cierre de campaña de las europeas. Y ahora vais a entender bastante bien porque están con esta tontería a estas alturas de la vida, que parece mentira que cada vez tengan que hacer esta farsa cada vez que hay unas elecciones que parece que no se le van a ir del todo bien. Y dice Ayuso, no sé si va de empates o no empates. A mí me parece que eso no representa al Partido Popular. Y esto tiene varias lecturas. Para empezar, la primera lectura: tener a Ayuso en el día final de campaña, en el cierre de campaña, hablando o poniendo encima de la mesa la palabra empate, que no ha sido solamente Ayuso, ha sido el Partido Popular en su conjunto. Ya lo he enseñado 1000 veces en los últimos vídeos. Bueno, aquí también tenemos a González Pons, pero bueno, la cosa es al Partido Popular y Ayuso concretamente hablando de empate en los últimos días de una campaña electoral que al principio, o hace unos meses por lo menos, les daban con una victoria, pero vamos, aplastante, con 10 puntos de diferencia. Eso ya es lo primero. El elefante encima de la mesa. Hablemos de empate. O sea, no hablemos de empate. Y si dices no hablemos de empate, ¿en qué estás pensando? En el empate. Eso ya es una derrota tremenda para el Partido Popular viniendo de donde venía. Pero la segunda lectura, y que es bastante importante también, es la respuesta que está dando aquí Ayuso a aquellos que durante estos últimos días han empezado a hablar de empate. Y es como, a mí me parece que eso no representa al Partido Popular. Bueno, no lo representa según tú, pero lo que estamos viendo es a Feijóo hablando de empate, a todo el aparato de campaña del Partido Popular, que es próximo a Feijóo, evidentemente, hablando de empate, y bueno, viendo también cosas tan increíbles como esta, que lo hemos visto antes esta mañana, pero lo tengo que volver a poner porque es que ilustra a la perfección el nivel de desesperación del Partido Popular. Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado... Una vez más, empatado, lo repite. Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado, Pedro Sánchez se queda y nosotros... No voy a decir cómo, pero también. Silencio rarísimo. Y unos aquí aplausos se raros. acaba mi discurso. Y aquí se acaba mi discurso. Es decir, una campaña rara, lo decía yo aquí. No estoy entendiendo nada de la campaña del Partido Popular. Lo que me faltaba ahora es ver a gente que está diciendo, oh, pucherazo, Indra recuenta los votos. No tienes ni idea de cómo se vota en este país. Vas de demócrata y no tienes ni idea cómo se recuenta los votos en este país. Pero bueno, la segunda cosa yo creo que es lo relevante. Contra González Pons, contra Feijóo, contra el aparato actual del Partido Popular. Que Ayuso, yo entiendo...
electoralmente son bastante más buenos la gente de Ayuso, por mucho que los repugnemos moralmente y por todas las tropelías que han cometido, electoralmente son mucho más buenos y ahí están los resultados. En Madrid Ayuso tiene un resultado muchísimo mejor que el que tiene Feijóo en el resto de España. De hecho, tiene mayoría absoluta Ayuso en Madrid. Algunos podremos decir inexplicable, pero bueno, a los números concretos tiene mayoría absoluta. Y entonces debe estar asistiendo ojiplática, de verdad, alucinando, diciendo, pero ¿en qué se ha convertido el Partido Popular que a 2 días de las elecciones, o sea, es una torpeza como una catedral, a 2 días de unas elecciones, hablar de desempate? Cuando venías de tener unos resultados muchísimo mejores, tú tienes que ir con una sensación de ganador, de que vas a ganar, de que eso va a salir. Claro, a no ser que te entre el canguele de repente, porque igual te pasaste de frenada y la cagaste de manera sistemática durante campaña. Hombre, esto de salir en la parte final de campaña, Feijóo que salió a decir que la posibilidad de una moción de censura junto a Puigdemont pues estaba encima de la mesa, eso ya te cargas para empezar el tema del debate, te cargas también la posibilidad de estar todo el día diciendo que Puigdemont es un prófugo y ha pactado con Sánchez por 7 votos y no sé qué. Si tú también quieres pactar con Puigdemont para sacar a Sánchez por haber pactado con Puigdemont, es decir, algo delirante, pues te cargas básicamente la campaña. Y ni siquiera un juez peinado imputando y llamando a declarar a la mujer del presidente del gobierno. Y ahora resulta que también a su hermano, porque es lo que faltaba, lo hemos hablado antes también, un juzgado admite a trámite otra denuncia de manos limpias contra el hermano de Sánchez basada en recortes de prensa. Ni de esa manera consigues remontar una campaña y ahora tienes que tener a todos tus cachorros y acólitos y satélites de la derecha y de la extrema derecha en Twitter diciendo ¡ay, que viene un pucherazo preparado por Sánchez e Indra para el 9J al descubierto! Apagón total. Confundiendo una cosa tan básica como que no vamos a reconocer los resultados hasta las 11 por una cuestión de que en Italia pues, no se cierran las urnas hasta las 11 con un apagón total o una conspiración del gobierno. Antes ponía también, cuando hemos conocido la noticia de lo del hermano de Sánchez, que esto ya es un cachondeo, solo les falta admitir a trámite otra denuncia más de manos limpias contra algún primo o contra alguna mascota, el perro o el gato de Pedro Sánchez, basado, por supuesto, en recortes de prensa en esta última semana de campaña, en la última semana de campaña, no en cualquier momento. No hace 2 semanas ni dentro de 2 semanas. No. En la última semana de campaña. Es alucinante y qué desesperados tienen que estar. Pues yo cuando leí esto, del juzgado admite trámite otra denuncia, ya dije, qué desesperados tienen que estar a estas alturas para que estén en el final de la campaña pues, admitiendo denuncias a trámite basadas en recortes de prensa de manos limpias, de nuevo. Pero es que ahora además veo lo del pucherazo y digo, bueno, pues 1 más 1, 2, ¿sabes? O sea, lo que parecía ya evidente, pues ahora ya es ridículo. Bueno, y las imágenes de estos días que les han autorizado a la justicia a seguir manifestándose delante de Ferraz, incluso un día como hoy, el día de reflexión y el día de mañana, que es el día de votación, pues yo creo que ya lo deja todo bastante claro. No al golpe de Estado. Y bueno, pues las imágenes, o sea, son decadentes, igual que decadente es el argumento cutre y manido de hoy, que va a haber un gran pucherazo. Es que es completamente delirante. Y lo que os decía, el Partido Popular venía de esto. El PP ganaría las europeas con casi 9 puntos sobre el PSOE y Podemos lograría 2 escaños. Casi 9 puntos sobre el PSOE. Y en algunas encuestas le daban todavía más, de 10 puntos para arriba de porcentaje. Como veis aquí, el Partido Popular tenía un 37,1% y el PSOE tenía un 28,5%. Hoy esas encuestas han cambiado radicalmente y el PSOE y el PP están empatados. Y está saliendo todo el mundo a hablar de desempate, de que hay que desempatar, porque si no, Pedro Sánchez, que yo no sé si mañana llegaremos a las elecciones y el Partido Popular pues estará bastante por encima del Partido Socialista, puede ser. Pero sí es cierto, y eso lo dicen todas las encuestas, que de tener una ventaja tan holgada de casi 9 puntos han llegado a un empate. Y eso solo quiere decir una cosa, que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y la dirección de campaña que tienen es lo más pésimo que se ha visto nunca antes. Ya lo sospechábamos, lo sabíamos con certeza, que eran torpes a unos niveles que son espectaculares, porque el 23 de julio también lo tenían todo a favor. Bueno, de hecho ganaron las elecciones, lo tenían tan a favor que al final casi murieron de éxito y ganando las elecciones no pudieron pactar con absolutamente nadie. Vox se quedaron con 33 diputados, 17 escaños menos y 700.000 votos menos y no lograron absolutamente nada. Se quedaron a las puertas. Y también hicieron una campaña radicalmente torpe después de haber conseguido una gran victoria en las autonómicas que supuso que pactaran en todos lados con Vox, los metiesen en todos los gobiernos autonómicos y hiciesen aquel reguero de tonterías como prohibir películas de animación, como cuando prohibieron la película de Buzz Lightyear. ¿Por qué? Porque aparecía un beso entre 2 mujeres
de dibujos animados, además, que decían que eso perturbaba la infancia o no sé qué, no sé cuántos. Aquella gran torpeza de aquella campaña lo que acabó suponiendo es que llegasen pues a la absoluta nada el 23J, es decir, dilapidaron todo su capital político con el que había llegado Feijóo desde Galicia hacía unos pocos meses a tapar aquel cráter humeante que dejó la purga de Pablo Casado por atreverse, esto hace mucho que lo decimos, pero hay que irlo repitiendo de vez en cuando, por atreverse a denunciar a Isabel Díaz Ayuso dándole en mano 200.000 euros. Claro, es que nos olvidamos de lo de hermano Ayuso porque lo ha sustituido lo del novio Ayuso, que siempre es como mucho dinero por en medio y relacionado con mascarillas y pandemia, que también es, ya os digo, alucinante la fijación que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid con el tema de las comisiones, las mascarillas y grandes cantidades de dinero. Pero en aquel momento en el que llega Feijóo de Galicia a intentar recomponer el Partido Popular, que estaba destrozado después de aquella guerra civil que vivieron en aquellos meses, en febrero del año 2022, llegaron y con las encuestas, yo recuerdo en aquellos momentos en televisión que era una absoluta barbaridad, todo el mundo, había casi un consenso de izquierda a derecha, por mucho que no te cayese bien Feijóo, ya casi, a mí casi me llegaron a convencer de que eso iba a ocurrir de esa manera, que la presidencia de Alberto Núñez Feijóo era prácticamente inevitable, eso iba a ocurrir sí o sí, te gustase o no te gustase. Cuando llegó y fichó de nuevo a Borja Semper, era como, bueno, vuelve la moderación, muchos votantes del Partido Socialista descontentos con los pactos con Podemos, con Bildu, con Esquerra, de los indultos, etcétera, etcétera, igual que decían los históricos, que los llaman, y los llamaría también los un poco dinosaurios del Partido Socialista, como Felipe González o Alfonso Guerra, que decían que eso iba a ocurrir, iban a migrar masivamente hacia el moderado Feijóo. Todo ese capital político, que tampoco niego que existiese, que tal vez en algún momento lo llegó a tener, porque eso decían las encuestas, que había mucha gente, pues sí que miraba con simpatía a Alberto Núñez Feijóo en aquel momento, que era posible que lograse incluso una mayoría absoluta, que pensábamos que era algo que en nuestro país ya no iba a volver a repetirse nunca más. Bueno, pues en aquel momento ya vivimos lo que ahora hemos vuelto a vivir, y lo que estamos viviendo ahora en vivo y en directo. Enhorabuena, estamos asistiendo de nuevo a una historia que tampoco es demasiado novedosa, sino que es repetida, porque como os decía, de febrero de 2022, en el que ocurre todo esto de Pablo Casado, viene Feijóo desde Galicia y demás, hasta las elecciones del 23J, había que ver la gráfica de voto, cómo iba descendiendo poco a poco y cómo llegaba a la absoluta, pues no empate, quedó un poco por encima el Partido Popular, es cierto, pero de dilapidar un resultado que le podría haber acercado al Partido Popular en solitario casi a los 170 y pico escaños, hasta dejarlo a los 130. O sea, una debacle total de una cosa que parecía que venía ya, por los vientos de la historia, que no quedaba más remedio que hubiese un gran resultado del Partido Popular. Bueno, pues aquel resultado lo dilapidó en muy poco tiempo. Bueno, basta recordar que uno de los primeros hitos políticos de la presidencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, nada más llegar, fue el primer gobierno de coalición en toda España entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que metió Alfonso Mañueco, a este gran portento de la política española, que es García Gallardo, el presidente de Vox en Castilla y León. Este tipo que lo único que hace es ir por ahí con un megáfono a manifestaciones delante de Ferraz en Madrid o a manifestaciones en Pamplona contra Bildu, y en Castilla y León no hace absolutamente nada porque, para vuestro botón, no tiene competencias, solamente es vicepresidente y tiene una cartera de vicepresidente sin nada más, sin competencias de absolutamente nada, o sea, simplemente pues para figurar. Y ese fue lo primero que hizo Feijóo, y a partir de ahí, pues bueno, ese halo de moderación que alguna vez alguien tal vez se pudo llegar a creer, pues acabó destrozándose hasta llegar a absolutamente nada, y hasta que todo el mundo vio lo que había ahí, que era la absoluta nada y una moderación inexistente, y además que estaba liderado el Partido Popular no por el supuesto moderado Feijóo, sino por lo que decía Aznar por un lado y lo que decía Ayuso por otro lado. Y después ya vienen los que te vote chapote, y mientras tanto Feijóo callado, los me gusta la fruta, que llama hijo de puta el presidente del gobierno, también el señor Feijóo callado, no callado, sino apoyándolo, porque os acordáis de aquella fotografía, ¿no?, de Feijóo con una cesta de fruta, mientras todo el mundo coreaba y la imagen fantástica de Feijóo el 23J, dándose cuenta de que no podría gobernar de ninguna manera con esos números encima de la mesa, aunque lo intentó, Estuvo 24 horas ahí pensando a ver si había alguna manera de apoyar la amnistía y que Junts le diese esos 7 votos por los que tanto ha criticado a Pedro Sánchez después. Después hizo sumas y dijo, claro, si me apoyan los de Junts, los de Vox no me apoyan, y si me apoyan los de Vox, los de Junts no me apoyan, y no le salieron los números, y después dijo, como es ilegal no lo haré. No, lo que pasa es que no podías hacerlo. Bueno, pues ese día, el 23J, cuando en su mente pues venían todos estos
estos escenarios de decir, ostras, que no voy a gobernar, que ya había mirado ya en Ikea un somier maravilloso para ponerlo en la habitación de la Moncloa y resulta que no lo voy a tener que comprar finalmente. Y en aquel mismo momento que lo estaba pensando, a su alrededor, delante de Génova, de esa sede que, por cierto, decía Pablo Casado que iba a vender para alejarse del pasado de corrupción del Partido Popular, etcétera, y Feijóo pues la mantenía, es que también, ¿qué credibilidad va a tener? Pues ninguna. Lo que ocurrió entonces fue que todos a su alrededor estaban gritando Ayuso, Ayuso, el 23J. ¿Qué van a gritar el día después de estas elecciones europeas? Imaginad, tampoco, no fantaseemos tampoco porque no lo tenemos demasiado claro y tampoco me voy a adelantar porque no tengo una bola mágica para saber qué va a pasar, pero planteaos qué podría ocurrir si en el día de las elecciones, si el 9 de junio, de repente no es que solamente haya un empate, que es lo que están pronosticando desde Feijóo hasta Ayuso, pasando por González Pons y todos los vídeos ridículos de campaña que están haciendo, sino que el Partido Socialista quedase un poco por encima del Partido Popular. Después, insisto, de todos unos meses diciendo que esto ya estaba ganado, que era un plebiscito sobre Pedro Sánchez, ¿qué pasa si al final, en lugar de ser un plebiscito sobre Pedro Sánchez, esto se ha convertido en un plebiscito sobre la figura de Alberto Núñez Feijóo? Porque entonces es cuando va a sudar el Partido Popular de verdad. Algunos, cuando vimos aquella escena del Ayuso, el 23J encima de Génova, y al día siguiente cuando escuchamos a Esperanza Aguirre decir, es que con Alberto Núñez Feijóo esto no se puede conseguir, lo dijo literalmente en una entrevista en The Objective. Cuidado, en The Objective. En una entrevista de The Objective. Dijo, es que con Feijóo no se puede conseguir, hace falta una mujer. ¿Qué mujer?, le preguntaron. Dijo, bueno, pues evidentemente Isabel Díaz Ayuso. Aquello quedó un poco, bueno, tapado, ¿no? Porque rápidamente Feijóo propuso su moción de censura, hizo 1000 manifestaciones, se puso al frente de todo. Claro, eso podía aguantar, pero de manera provisional, absolutamente. Eso puede aguantar, pues como puede aguantar un motor arreglado con cinta adhesiva. Pero hay un momento en el que eso pues ya no resiste más. Y este momento, en el momento de unas elecciones en las que tú te considerabas ganador y que ibas a tener el mejor resultado del mundo y que todo te iba a salir a pedir de boca, y después resulta que, bueno, no nos adelantemos, pero en el hipotético caso en el que sacase menos que el Partido Socialista, entonces eso sí que era ya, bueno, en el caso del empate ya incluso iba a ser una posición muy mala interna para el Partido Popular. Pero en el caso de que hubiese de que les superase el Partido Socialista, eso iba a ser la debacle absoluta del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Yo, por lo menos, no acostumbro a confundir mis deseos con la realidad, por lo tanto, esto es algo que no me importaría que ocurriese, por supuesto, faltaría más. Sí que digo que es improbable porque hay pocas encuestas que digan que eso va a pasar, pero simplemente que podamos estar poniendo encima de la mesa la mínima posibilidad de que esto ocurriese, cuando hace unos pocos meses la situación era esta, que era el Partido Popular el que le sacaba casi 10 puntos de distancia al Partido Socialista, que simplemente podamos poner esto como hipótesis, tampoco demasiado irreal, sino como conseguible, un poco probable puede ser, que haya un 20% de posibilidades, puede ser, pues que hay un 20% de posibilidades. Y hace unos meses esta posibilidad era el 0%. Y que exista la posibilidad del empate como un 50% de posibilidades. Y que el 80% de posibilidades sea que igual el Partido Popular gane, pero por 1 o 2 escaños, que solamente sea eso, ya pone en claras dudas el liderazgo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y de toda la gente que le rodea. Porque no han podido hacerlo peor, como decía, dilapidando toda una cantidad de experiencia y de gente que estaba a su alrededor, de gente que les habría llegado a votar y que realmente después no se ha movilizado por ellos. ¿Por qué? Porque lo han hecho mal, porque lo han hecho cutre, y estas últimas semanas lo han fiado todo a hablar de 2 cosas básicamente, ya lo sabéis. De la amnistía, con esa manifestación que convocaron el 26 de mayo, si no me equivoco, para empezar la campaña, nada más, para dar el pistoletazo de inicio de campaña, 2 semanas después de que se hubiese votado en Cataluña y se hubiese demostrado que la amnistía tenía, para empezar, un apoyo mayoritario en Cataluña y para continuar, unos resultados analgésicos en la sociedad catalana. En otras palabras, que en lugar de avivar el conflicto, como hacían los gobiernos de Mariano Rajoy, en los que la única respuesta, y del Partido Popular la única respuesta era cárcel y palos, pues resulta que una política de reconciliación y de perdón pues era más buena para reconciliar a la sociedad catalana y para básicamente quitarles poder a estos que dicen constantemente que se les ha dado. Dicen, no, porque el gobierno se ha puesto de rodillas frente a los independentistas y les ha dado más fuerza que nunca. ¿Más fuerza que nunca de qué? Más fuerza que nunca tendrían cuando sacaban a 2 millones de personas a la calle en una comunidad de 7 millones de habitantes, que eso sí que era bestial. Tenía una fuerza tremenda ahí. Más fuerza que nunca no será cuando por primera vez desde 1980 pierdes la mayoría absoluta. Y ojo, tampoco lo digo como una cosa ni buena ni mala, sino como una cosa que son unos hechos que son contrastables frente a los argumentos de estos que dicen que nunca han tenido más poder. Hombre,
yo creo que no están atendiendo bien a los números, no están atendiendo bien a los resultados en las urnas, y de ahí que ese sea el primer punto, que criticar constantemente la amnistía y hacer manifestaciones en contra de eso y decir que España se acaba no les ha salido bien, porque ha pasado todo lo contrario. Y la segunda cosa es hablar constantemente de la mujer de Pedro Sánchez, que tampoco les ha salido bien. De hecho, les ha ido a la contra, porque al final lo que ha hecho ha sido movilizar a un electorado que igual no estaba tan movilizado, el electorado de izquierdas. Cuando tú estás en la oposición es más fácil movilizar a tu electorado porque es ir contra lo existente o criticar al presidente de turno, etcétera, y es más fácil movilizar a los tuyos porque están enfadados contra el que gobierna. Y el que gobierna siempre tiene más difícil movilizar a los suyos propios, porque como ya gobierna y como ya consiguió un buen resultado que le permite gobernar, esa gente pues igual se va a casa o siente que tampoco está tan llamada a votar, pero si de repente lo que haces es llamar a Javier Milei para que te llame zurdo de mierda, ir a ver a Netanyahu un día después de haber reconocido el Estado de Palestina y después de que bombardease campos de refugiados, y cosas como esta, como atacar a la mujer del presidente del gobierno, que si hubiese algo, como hay con el novio Ayuso, pues dice, vale, todavía, pero si lo único que hay son recortes de prensa admitidos a trámite por un juez, que básicamente, pues ya sabemos del pie que cojea, y que hace declaraciones en escritos oficiales para meterse con el presidente del gobierno, etcétera, etcétera, y ahora empiezan a investigar a su hermano el último día de las elecciones también y todo, pues lo que hace es movilizar precisamente a los propios. Es decir, que casi han conseguido un efecto contrario. Intentando movilizar a los suyos, que más o menos ya están movilizados, han movilizado a los contrarios. Entonces, en fin, ¿qué queréis que os diga? Ahora estamos con el asunto del pucherazo. Si queréis ver más, pues ponéis pucherazo en Twitter y seguramente encontraréis ahí todo tipo de argumentos conspiranoicos y delirantes diciendo que hay una conspiración tremenda. Bueno, eso solamente ilustra su enorme debilidad. Me gustaría leer en los comentarios qué opináis sobre todo el tema pucherazo y esta campaña bastante ridícula. Mañana ya sabemos los resultados, nos quedan unas pocas horas para saberlo. ¿Qué hipótesis se confirmará? Pues no lo sé, pero sea una cosa o la otra, la verdad que ha sido muy entretenido y una clase magistral de cómo dilapidar todo tu capital político en apenas unas semanas o unos meses. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.